Empecemos nuestra clase de hoy con los sujetos de especial protección en materia laboral, es decir, la estabilidad laboral reforzada. ¿Tú recuerdas cuál es el principio de estabilidad laboral, Charit? El principio, no sé, de solidaridad. Por eso, ¿qué significa el principio de estabilidad laboral? ¿Para ti qué es? Para mí que pues para mí, doctora, significa más que todo brindar a esos sujetos que constitucionalmente son de especial protección, o sea, garantizarles a ellos también el derecho al trabajo, ya que debido a las condiciones en las que se encuentran, eh, no debería ser así, pero lo que se ve en la realidad es que muchas veces son discriminados eh, por las condiciones en las que se encuentran y muchas veces quedan desempleados o es más difícil que los empleen en algún lugar. Bueno, sí, estás viendo desde el sentido de estabilidad laboral reforzada, pero no, te preguntaba era la estabilidad, o sea, perdón, el principio de estabilidad, ¿qué significa? En general, o sea, acuérdate que forma parte de los principios del derecho laboral. Fíjate, en un primer principio podríamos tender a pensar que el principio de estabilidad sería garantizarle a ese trabajador su puesto de trabajo mientras existan las condiciones para la cual se contrató y que lógicamente él cumpla con sus obligaciones en el desarrollo de ese trabajo. En pocas palabras, si tú tienes un trabajador bueno que cumple con su deber, que está siempre presto a ayudar o a desempeñarse como buen trabajador, si tú tienes una empresa, lógicamente que ese trabajador en principio tendría estabilidad. ¿Qué conlleva la estabilidad? Hombre, conservarle a ese trabajador su trabajo hasta que él alcanzara su derecho a pensionarse o hasta que él quisiera trabajar allí y de pronto irse para otro lugar en donde conseguiría mejores condiciones laborales, ¿cierto? Eso podríamos decir en pocas palabras qué significa la estabilidad laboral. Pero también está por otro lado que tú como empleador, a ti como empleador no se te puede obligar a tener ahí a una persona que de pronto no tiene buenas relaciones contigo, que aun cuando sea buen trabajador, pero es una persona a la que no se le puede decir nada, es una persona que realmente está haciendo de pronto más daño que bien, pero no hay una manera legal o de justificación para darle por terminado el contrato de trabajo. En ese sentido, pues lógicamente si el empleador le va a dar por terminado el contrato de trabajo, se tiene que someter al pago de una indemnización. ¿Ya? Eso lo conlleva el principio de estabilidad, que cuando al trabajador no se le puede conservar o no se le puede tener en el lugar de trabajo por cualquier circunstancia, siempre y cuando sea injusta, el empleador le tiene que pagar su indemnización. Una de las maneras de manifestación de la estabilidad laboral es estos fueros a los cuales están abocados los trabajadores, por ejemplo, los sindicalistas, los miembros de la junta directiva, los que fundaron el sindicato, los que están comisionados para hacer en la etapa de arreglo directo las negociaciones, es decir, ese fuero circunstancial, ¿ya? Ese fuero que está
en la parte colectiva y que protege a esos trabajadores, forma parte del desarrollo de ese principio de estabilidad laboral. También forma parte del principio de estabilidad laboral los concursos que hay para proveer los cargos en la parte del Estado, en la parte administrativa. De hecho, la Comisión Nacional del Servicio Civil es la encargada de organizar todos esos concursos para proveer los diferentes trabajadores en cualquiera de las entidades del Estado que así lo requiera. Hay personas vinculadas a la gobernación, a la alcaldía, a cualquiera de estas entidades del Estado que están por medio de carrera judicial. No son muchos porque a ellos no les interesa tener la mayoría de los puestos que estén inamovibles porque les interesa el juego político. Yo te doy esto, pero tú me das esto para mis electores. Y así es que ellos se salvaguardan o tienen aseguradas las elecciones, dándole a personas, y por eso no les interesa que haya carrera administrativa. Por eso es que no ha cogido más fuerza, porque la carrera administrativa significa, y ahí sí es verdad, que la persona mientras se porte bien, nunca la van a despedir. Pase el funcionario que quiera pasar, la gobernación, el alcalde, el concejal, cualquiera de los funcionarios estos que pasen por allí, que son de nombramiento por la designación por la elección de los electores, por votación popular, ellos sí, mientras cumplan sus deberes, es decir, mientras no cometan una falta disciplinaria que signifique que sea despedido del cargo, allí sí se puede mirar con toda claridad lo que es la estabilidad laboral. Porque esos funcionarios vinculados al Estado, mientras mediante carrera administrativa, van a estar allí hasta tanto cumplan con su deber. Hasta tanto cumplan con su deber. Entonces, esto es una manifestación de ese principio de la estabilidad laboral. Aquí en esta que me encanta, porque la verdad es que refleja una cosa y la otra. Fíjate, el que dice igualdad, cómo están, todos están iguales, ¿cierto? Descríbeme la foto. Bueno, doctora, yo describiría esta imagen de esta manera. O sea, hay muchos que dicen que lo justo es darle a todos por igual, pero en realidad esta es una concepción errada porque vemos como en la primera imagen a todos se les da lo mismo o todos tienen lo mismo, que es como un cajón para poder ver. Pero ¿qué pasa? Que a todos no les va a funcionar de la misma forma porque tienen diferentes estaturas. Entonces, a todos no les va a permitir ver o no les va a permitir ver por igual. Mientras que en la imagen donde dice justicia, vemos cuál es el concepto real de justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde. Y vemos que por ello no todos tienen la misma, los mismos cajones, pero todos logran ver en últimas. ¿Qué es lo que persigue, verdad? Fíjate que el más alto no necesita de cajón. Así El es. segundo, que es de mediana estatura, solo necesita un cajón. Y el chiquitín necesita 2 cajones. Fíjate que a la larga están iguales. Aquí estaban iguales aquí abajo, pero donde interesaba, que era querer ver el partido de béisbol, fíjate que aquí sí están iguales. ¿Te das cuenta? Así es, doctor. Aquí están iguales. O sea, fíjate que a este se le dio más,
a este se le dio menos y a este no se le dio, pero sí pueden lograr el objetivo. Sí pueden lograr el objetivo. Entonces, fíjate, con base en esta imagen y relacionándolos con nuestro tema de hoy, fíjate que a todos no se les puede dar por igual. A todos no se les puede dar por igual. A todos hay que darle de acuerdo a la medida de sus capacidades y de sus condiciones, ¿cierto? Así es, Bueno, doctor. estabilidad laboral y estabilidad laboral reforzada. En principio, estabilidad laboral es lo que acabamos de hablar. Esto que acá estábamos hablando era la estabilidad laboral. Pero la estabilidad laboral reforzada es para poderle dar a esas personas no lo mismo, sino protegerlo de acuerdo a ciertas condiciones que tienen esos trabajadores. Vamos a ver cuáles son esos sujetos que tienen esa estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué reforzada? Porque si simplemente fuera por el concepto de estabilidad, no estuvieran protegidos. Este concepto nació de las Cortes precisamente para reforzar el concepto de estabilidad y darle a esos sujetos de especial protección lo que necesitan para poder garantizarle su derecho al trabajo. Para garantizarle ese derecho que es lo que se persigue. Porque si fuera así, realmente no se le podría garantizar su derecho al trabajo porque los estaríamos comparando a cualquier trabajador y se podrían despedir en ningún momento. ¿Por qué? Porque la estabilidad laboral, ¿qué es lo que persigue? Lo mismo que persigue la estabilidad laboral en cuanto a los sindicalizados. ¿Cómo es la definición de fuero sindical? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se define fuero sindical? Uh-huh. Es la protección o garantía, como más bien. esa garantía que tienen algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo por estar dentro de un sindicato. Faltó una, porque la garantía es de 3 cosas. No ser despedidos, no ser desmejorados y falta una. Ni trasladados. No Ni ser trasladados. sin justa causa, porque la condición de todo esto son 3 cosas. Que no se puedan despedir, ni desmejorar, ni trasladar del lugar de trabajo sin que previe una justa causa y que aún habiendo esa justa causa no se pueda hacer de manera directa, sino que aquí es donde viene realmente la protección, porque en estas condiciones que acabamos de decir, realmente el empleador lo puede hacer y de hecho lo hace muchas veces. Nos encontramos muchas situaciones de trabajadores que tienen alguna fuero y resulta que el empleador le importa un comino el fuero y lo despide. ¿En dónde está esa protección? La protección está en que no se pueda despedir, que no se pueda trasladar y en que no se pueda desmejorar las condiciones laborales. Primero que tenga y debe haber una justa causa para hacerlo. Es decir, el empleador no puede hacer esto si le da la gana. Para poder hacer esto, el empleador tiene que tener una justa causa. Y resulta que tiene que pedir permiso y demostrar esa justa causa para que el trabajador pueda ser despedido, desmejorado o trasladado. Entonces, si tuviéramos en esas condiciones, estas personas pudieran no estar
si la Corte o la norma no le hubiera dado este refuerzo, entonces estaríamos mal. Este es un derecho de rango constitucional. Aquí te voy a leer la definición que se estableció por la Corte Constitucional en la sentencia C-531 del 2000, que dice que la estabilidad laboral puede ser entendida como el derecho de rango constitucional que tienen ciertos grupos de trabajadores a no ser despedidos siempre y cuando persista la causa de su contrato de trabajo. ¿Bien? Fíjate que aquí te está diciendo, debe ser de cierto grupo de trabajadores en cuanto a la estabilidad laboral reforzada, porque realmente todos los trabajadores tienen derecho a la estabilidad laboral. Todos, absolutamente todos, tienen derecho a la estabilidad laboral. Pero los trabajadores comunes y corrientes, si el empleador, aún persistiendo y que las causas que dieron lugar al contrato de trabajo y que el trabajador lo desempeñe bien, si él no lo quiere tener en su empresa, lo puede despedir. Simplemente que asume la indemnización por despido sin justa causa. Pero acá no. Aquí es una estabilidad laboral reforzada de rango constitucional, es este derecho que tienen cierto grupo de trabajadores a no ser despedidos siempre y cuando persista la causa de su contrato. Esto al tenor de la Corte también constituye una prolongación al derecho de igualdad. Al derecho de igualdad. ¿Quiénes tienen esta estabilidad laboral reforzada? Las personas, como ya decíamos, cobijadas con fuero sindical, las que están con fuero circunstancial, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad o condición de debilidad manifiesta por motivo de enfermedad, los que están en retén social, los prepensionados, los trabajadores con más de 10 años de servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 50 del 90 y los trabajadores que presentan quejas por acoso laboral. Me olvidó poner aquí la norma, ¿verdad? La Ley 1010 del 2006. Me olvidó ponerle. Vamos a ponerla enseguida para que no se me olvide porque... Ley 1010. Grabamos para que no se borre. Listo. Entonces, estos son los... También puede haber algunos más que por allí que de pronto se me haya olvidado. Pero estos son como los que más están, sobre todo esto, el de las mujeres embarazadas. Estos dos que están aquí, las personas cobijadas con fuero sindical y fuero circunstancial, tienen su propio proceso, ¿de acuerdo? Que es uno de los procesos especiales que tiene el procedimiento laboral, que es para el empleador, cuando el sujeto activo es el empleador, es el levantamiento del fuero sindical. Y cuando el trabajador ha sufrido el despido sin el levantamiento del fuero sindical, entonces tiene la acción de reintegro. Todo ante el juzgado laboral del circuito del lugar donde se dio la situación. Y, vuelvo y repito, tienen un proceso especial determinado en el Código Sustantivo del Trabajo. En tanto que cuando se viola el derecho a una mujer embarazada o con las personas con condición de debilidad manifiesta por motivo de enfermedad, hay algunos, los que están, por ejemplo, los que están con discapacidad, en la ley Klopatowski está pues la
están contemplados todas estas, el retén social, los prepensionados y los trabajadores con más de 10 años de servicio. Bueno, estos sí pueden iniciar un proceso, pero, y esto ya casi, si hay alguno que esté vigente, es muy poquito. Ya prácticamente creo que todo el mundo está con la vigencia de la ley 50 del 90, porque ya, aun cuando no, puede haber, porque este año tenemos, a ver, 90, 2010 y 2020, 20 años, 20 años. Entonces, perfectamente puede haber trabajadores que hayan empezado jóvenes a trabajar en una empresa y tengan 30, 35 años y todavía estén cobijados con la ley, con el decreto 2351 del 65, que era el que estipulaba esas protecciones que se le daba a ese trabajador. Y en la ley 1010 del 2006, los trabajadores con acoso laboral tienen su propio proceso. Pero estos que están aquí, desde la mujer embarazada hasta los trabajadores con más de 10 años, no hay un proceso especial para ellos. Por lo tanto, cuando alguna de estas condiciones se dan, el proceso o el derecho, perdón, se pide a través de una acción de tutela. Es el medio expedito para hacerlo, por medio de acción de tutela. Autorización para el despido de trabajadores con estabilidad laboral reforzada, porque es una condición necesaria para poderlos despedir. Ya sea la mujer embarazada, ya sea el que esté enfermo, el que tenga una condición de discapacidad, el que esté, veamos, ¿te acuerdas de cuál es el retén social? ¿Cuáles son esas personas que se entienden que están en retén social? ¿Te acuerdas? No, doctora, no recuerdo. No recuerdo haber visto eso. ¿No recuerdas haber visto eso? Bueno, esas son las No, de personas, retención, no. ve, yo te aseguro que sí, las mujeres y hombres cabeza de hogar. Ah, Ah, esos son los de retén social. Los que están solos sacando adelante sobre todo a sus hijos menores, los que son cabeza de hogar. La ley dice mujeres, cabeza de hogar, pero la Corte Constitucional estableció que no solamente era para las mujeres, era también para los hombres. ¿Mm? Era también para los hombres. No estoy segura si aquí en la modificación que se dio en el 2008 ya la misma ley lo estableció, ahora no recuerdo. Sí sé que al principio solamente contemplaba era la mujer cabeza de hogar y estaba por fuera el hombre cabeza de hogar, pero en una sentencia la Corte consideró que se violaría el principio al derecho de igualdad, si solamente se consideraba nada más a la mujer, porque aunque no hubiera pocos casos, pero sí había circunstancias en las que el hombre es cabeza de hogar y también lógicamente tendría derecho a esa protección. ¿Mm? ¿Cuál es la protección? La de todos, que no pueden ser despedidos con ocasión de alguna de estas circunstancias, a menos que tenga el empleador una razón y no lo puede hacer nunca de manera directa. Cuando digo nunca de manera directa, me refiero a que el empleador no puede entregarle directamente la carta de despido al trabajador. Vea, usted cometió esta falta, eso está establecido en el reglamento interno de trabajo y también en el código sustantivo del trabajo. Tengo los motivos más que suficientes y valederos para darle por terminado el contrato de trabajo. Muchas gracias por su servicio y hasta luego. Váyase. Ahí está a su disposición las prestaciones sociales. Por mucha razón que el empleador tenga, no lo puede hacer con ninguno de esos que están allí.
No lo puede hacer. ¿Qué pasa cuando uno de estos trabajadores, cualquiera de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que están allí, comete alguna falta y le da motivo al empleador para darle por terminado el contrato de trabajo? Pues entonces el empleador debe acudir ya sea al juez, ya sea al Ministerio del Trabajo, para que le autorice mediante la prueba de esa justa causa el levantamiento de ese fuero para que lo despida. Porque en pocas palabras eso es lo que hace el juez o el Ministerio del Trabajo, porque en algunas circunstancias es al Ministerio del Trabajo. Por ejemplo, la de las mujeres embarazadas, la de las personas con discapacidad, la del retén social, los prepensionados y los trabajadores con más de 10 años de servicio. Bueno, estos trabajadores con más de 10 años de servicio tienen la acción de reintegro. Ellos pueden solicitar el reintegro cuando están aquí cobijados con la vigencia de la ley 2351 del 65. Ya en este caso debían tener como 25 años de trabajo, que fuera que estén. Estos pueden iniciar una acción de reintegro, que esa está dentro del proceso especial. Y los trabajadores, también presentan, los trabajadores que presentan el acoso laboral, pueden presentar el proceso. Entonces, los prepensionados, el retén social y las personas con discapacidad y las mujeres embarazadas acuden ante el Ministerio del Trabajo, el empleador, para solicitar ese permiso. ¿Ya? Esta sentencia se las traigo, aun cuando ya la Corte cambió su concepto, pero era como para traerle un poquito de referencia hasta dónde llega la Corte. En la sentencia de unificación 070 del 2013, ante varias circunstancias que se dieron de mujeres embarazadas y sobre todo algunos casos en que la mujer ni siquiera sabía que ella estaba embarazada y fueron despedidos. Y resulta que la Corte en esa sentencia estableció que no era necesario, como lo decía la norma, porque la norma decía que para que naciera, que cuando una mujer estaba embarazada, tenía que comunicarlo al empleador. Y en esa época decía que tenía que ser mediante la certificación que le diera el médico tratante. Cuando la mujer salía embarazada, el médico tratante tenía que darle una certificación de su embarazo y la fecha probable del parto. Con esa certificación que le daba el médico, ella se acercaba al empleador y le decía y le comunicaba: estoy embarazada. Bueno, entonces la Corte Constitucional estableció: no se necesita que la mujer le haya comunicado al empleador que estaba embarazada, ni siquiera si ella sabía que estaba o no embarazada, para que se operara la protección a la mujer embarazada. La protección no era la misma para todo, pero sí quedaban todas protegidas. La mínima que había era que si había dado lugar al despido, tenía por lo menos que garantizarle, tenía que seguirle pagando la cotización para garantizarle a esa persona tanto la prestación económica de la licencia de maternidad como la protección o la atención médica que necesitara durante el embarazo y lógicamente en el parto. Entonces, esa parte era importante. ¿Dónde se le da la atención reforzada? La existencia de debe estar en una existencia de una relación laboral o de prestación, porque también esto tuvo de importante, óyeme, que esta sentencia fue importante porque la protección la extendió, fíjate, a las embarazadas que estaban con prestación de servicio. Bueno, la condición era que tenía que demostrar que estaba con un contrato de prestación de servicio, pero que se podía demostrar el contrato realidad, es decir, que había un contrato de trabajo.
Que la mujer se encuentre en estado de embarazo o dentro de los 3 meses siguientes al parto en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. Y de igual manera el alcance de la protección se determinará según la modalidad del contrato y según si el empleador o el contratista conocía o no del estado de embarazo de la empleada al momento de la desvinculación. La SU decía que no es requisito para la protección de la mujer embarazada el conocimiento por parte del empleador de su estado de embarazo, sino que era para determinar su grado de protección, de qué manera se iba a proteger. En cambio, en la sentencia unificada 075 del año 2018, la Corte cambió el argumento. Entonces ya dijo que si era necesario que el empleador conociera del estado de embarazo para que pudiera nacer el fuero de maternidad. Que si el empleador no conocía su estado de embarazo, entonces no había lugar a protección de ninguna especie por parte del empleador. ¿Oye? Entonces esa parte es importante. ¿Qué pasa cuando la mujer embarazada tiene una vinculación con contrato a término indefinido? Si el empleador conocía del estado de gestación de la empleada, pues el despido es ineficaz, por lo tanto va a solicitar el reintegro y le van a tener que pagar todos los salarios dejados de pagar mientras estuvo desvinculado. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Pues presentamos la acción de tutela. ¿Qué contemplaba esta sentencia cuando el empleador no conocía el estado de gestación? Entonces, la Corte estableció, bueno, cuando no conocía el estado de gestación de la empleada, pero tenía una justa causa para despedirlo, entonces a ese empleador solamente se va a condenar a que le pagara la cotización durante el periodo de gestación. De tal manera que pagándole la cotización, pues la persona tenía derecho a sus prestaciones médicas, pero cuando ya pariera, le iban a otorgar la licencia de maternidad. Licencia de maternidad que no paga el empleador, sino que la paga la EPS. ¿Ya? Cuando la paga la EPS. Esto decía, la sentencia decía que en caso que esto se diera, lógicamente tenía que ventilarse a través de un proceso ordinario laboral. ¿Por qué? Porque él está aduciendo justa causa y lógicamente allí ya se tenía que entrar pues a probar ciertas cosas. Que la despidió, no conocía su estado de embarazo, pero la despidió porque le dio la gana. Entonces, la tenía que reintegrar. Si se demostraba que el puesto de trabajo no había desaparecido. Y esta parte se podía hacer en sede de tutela. Y se podía solicitar, pues lógicamente, el reintegro y el pago de todas las prestaciones y de todos los salarios y de todo lo dejado de percibir mientras estuvo fuera la embarazada. Es decir, el despido era totalmente ineficaz. Entonces, fíjate que hacía una diferencia. El estado en que conocía la gestación, el otro en que no la conocía, pero adujo justa causa, y el otro que no lo adujo. ¿Qué pasaba con la mujer embarazada en contrato a término fijo? Si el empleador conoce el estado de gestación de la empleada y la despide sin la previa calificación de la justa causa y la desvincula antes del vencimiento del contrato,
sin la previa calificación justa por parte del inspector de trabajo, pues lógicamente el despido era ineficaz, por lo tanto se solicitaba el reintegro y todas las consecuencias que trae el reintegro, que ya las conocemos. Si la desvincula una vez vencido el contrato, alegando como justa causa el vencimiento del plazo pactado, el empleador en estas condiciones, con una mujer embarazada con contrato a término fijo, entonces le solicita al inspector del trabajo, es decir, necesariamente tenía que acercarse antes de la terminación del contrato, es decir, para poderlo dar por terminado, demostrarle al inspector de trabajo y que existe, por ejemplo, alguna razón para despedirlo. Demostrar que está el contrato, que su trabajo está vigente, que si ella se va, viene otra a reemplazarlo. Y entonces la norma decía, bueno, lógicamente ¿cuál es la circunstancia? Pues que usted tiene necesariamente que extenderle el contrato a término fijo hasta que la persona cumpla con su licencia de maternidad y después con el proceso de lactancia. Es decir, en pocas palabras, la Corte Constitucional, en caso de que haya contrato a término fijo, determina que el empleador debe prorrogarle el contrato hasta tanto la persona ya pierda su calidad de mujer protegida por el embarazo. ¿Sí te quedó claro? Y eso es lo que se hace. Por ejemplo, fíjate, ejemplo claro, la doctora Nina cuando estaba embarazada, ella en esa época era docente de tiempo completo, pero por el año lectivo, es decir, de febrero a noviembre hasta cuando se establecían las clases, ellos se les termina el contrato, por lo general la primera semana de diciembre, se les termina el contrato. ¿Qué hizo la universidad? Pues le prorrogó el contrato. Ay, a la doctora Yeri, ahora que estuvo embarazada, cuando estaba vinculada, se le prorrogó el contrato hasta que se pasó toda la vigencia. Entonces, ¿qué es lo que hizo la universidad? Pues lógicamente, cuando sucedió eso, le puso un otro sí al contrato a término fijo y le dijo que su contrato iba hasta la vigencia del otro año, hasta diciembre del año siguiente a la que ella parió. Ella pare, la doctora Nina pare en febrero y el contrato pues se le dio hasta diciembre, hasta cuando se terminó en diciembre. Entonces, y eso es lo que se debe hacer, eso es lo que debe hacer lo que debe hacer para poder, en caso de la mujer embarazada. Suponte tú que no acuda, el juez de todas maneras le va a condenar a que además que le pague todos esos 60 días de salario como indemnización. Y el reconocimiento, sin que choque, ojo, sin que choque, con sin que choque con las otras indemnizaciones que pudiera haber lugar, ¿oíste? Una mujer embarazada, suponte tú que la despidieron y ya pasó el embarazo, por decirlo así, ya no se demoró, lo que fuera. Pero bueno, resulta que además de pagarle los 60 días, les va a tener que pagar la indemnización por las otras, de acuerdo a su contrato. Bueno, en este caso sería contrato a término fijo, se le cuenta hasta cuánto sería y todos esos salarios tendrían que pagarse, así como se paga la indemnización en los contratos a término fijo. El empleador no conoce el estado de gestación de la empleada
y la despide sin la previa calificación de la justa causa. Si la desvincula antes del vencimiento del contrato sin alegar justa causa, debe reconocer el pago de todas las cotizaciones para el periodo de gestación. La renovación del contrato solo será procedente si se demuestra que las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecen. Por lo general, los puestos no desaparecen, pero realmente hay algunos que sí. Que sí ya, o sea, que se ordenan el reintegro a donde la ponen. Adicionalmente, se puede ordenar por el juez de tutela que se paguen las indemnizaciones por despido sin justa causa. Si la desvincula antes del vencimiento del contrato, pero alega justa causa distinto a la modalidad del contrato, en este caso solo debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación, y la discusión sobre la configuración de la justa causa ya no se dará por vía de tutela, sino que se debe acudir al juez ordinario para que se demuestre la justeza o no del despido. La desvincula una vez cuando se venció el contrato, alegando esto como justa causa. Pues en este caso la protección consistirá en el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación, y la renovación del contrato también sería procedente como inicio. Creo que repetí esto allá, ¿cierto? Pues está igualito. Antes del vencimiento, esta vez una vez vencido el contrato, ya. La diferencia es que el uno es antes del vencimiento, estoy leyendo, en las mismas condiciones, ¿ya? Y en este caso no procede al pago de salario dejado de percibir porque el contrato se entiende que ya había terminado. Pero le tiene que pagar la cotización para que siga con su proceso de gestación. ¿Qué pasa cuando la embarazada es con contrato de obra o labor contratada? El empleador conoce de su estado de gestación y no pide la previa calificación. Si la desvincula antes del vencimiento del contrato, pues lógicamente el despido se deviene ineficaz y todas las consecuencias por la ineficacia del despido. La despide una vez vencido el contrato, alegando como justa causa, es decir, que ya se acabó la labor para la cual lo contrataron, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Lógicamente que el empleador, en todo caso, debe acudir a la inspección del trabajo y demostrar que la labor se acaba, que la obra para la cual está contratada esta mujer se acabó. Por ejemplo, una mujer arquitecta, contrataron para la construcción de una casa, la remodelación de una casa que dura 2, 3 meses, pues, y la tiene como empleada, Entonces, en este caso, la cotización lo van a condenar a que pague la cotización por el tiempo del embarazo hasta que tenga su maternidad. Hasta que tenga su licencia de maternidad. Y el juez de tutela, si se llega y no acude al inspector de trabajo, la mujer puede presentar una acción de tutela y lógicamente lo van a obligar al pago de la cotización y al pago también de los salarios dejados percibir. Y si la obra existe y continúa, pues lógicamente le dará él debe renovarse hasta que se termine realmente la obra. Y entonces, si desaparecieron, pues lógicamente los 60 días de indemnización más seguirle pagando la cotización. En cada caso, fíjate, persigues el pago siempre
de la cotización de tal manera que la mujer embarazada, cualquiera de estas, pueda recibir su protección tanto médica, hospitalaria cuando vaya a parir, y pues también tenga acceso al pago de la licencia de maternidad. ¿Qué pasa entonces con la mujer embarazada que no conoce el estado de gestación y la despide sin calificación? Antes del cumplimiento de la obra, el reconocimiento de cotizaciones, ¿ya? Durante todo el periodo de gestación, ya lo dijimos, la renovación del contrato. Si la desvincula antes del cumplimiento de la obra, pero alega justa causa, pues lo que dijimos, el pago de la cotización, ¿verdad? Y esto lo alega por el vencimiento de la causa, pues a seguirle pagando la cotización durante el periodo de gestación. ¿Qué pasa con las cooperativas de trabajo? Esas mujeres que pertenecen a las cooperativas de trabajo. En principio, las cooperativas de trabajo, pues lógicamente, ¿qué es lo que tienen? Una condición de socios, ¿verdad? No son ni empleados ni empleadores, son socios de la cooperativa. Aquí la cuestión está, o sea, que allí no habría lugar, sino porque cuando son socios de la cooperativa, lo que tendría que hacer cada uno es pagar su cotización como independiente. Pero si a pesar de la prohibición que existe de pagar, perdón, de no tercerizar con cooperativas de trabajo asociados y demostramos el contrato realidad, pues ya entonces nos vamos a que existe no una relación de por cooperativa, sino una relación por contrato de trabajo. Así es que lógicamente tiene el empleador al que se le demuestra la realidad laboral que asumir todos los pagos a que tiene derecho la mujer embarazada. Ya lo saben, o sea, cuando es por cooperativa, si se toma la cooperativa a pesar de la prohibición, porque está, de que no se tercerice o se toma la cooperativa como tercerización, la mujer sale embarazada y la empresa a la cual le presta los servicios la despide, pues ella tiene que asumir todos los costos, porque no va a ser la cooperativa. La responsable acá es la empresa a la cual la embarazada le está prestando los servicios. Porque tú recuerdas cómo opera la tercerización, ¿verdad? ¿Cómo opera la tercerización? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Está una empresa que es la que suministra los trabajadores a una empresa usuaria que es la que recibe los trabajadores y está el trabajador. Es decir, hay un triángulo ahí. La empresa suministradora de los trabajadores a la empresa usuaria. Entre la empresa que suministra a los trabajadores y el trabajador existe una relación laboral. Es decir, el empleador del trabajador es la empresa que la EST, ¿ya? La empresa de trabajo, de servicios temporales. Y la usuaria nunca va a tener la condición de empleador de este trabajador suministrado, de este trabajador en misión, como se llama. Entonces, la que responde en este caso que hay la tercerización es el empleador, es decir, la empresa que suministra el trabajo. Entonces, esa es la que tiene que asumir toda la responsabilidad. Pero supóngase que esta empresa que suministra el trabajador es una cooperativa, entonces necesariamente esta empresa usuaria que se está valiendo de esta cooperativa para tener trabajadores es obligatoriamente la responsable de todos sus derechos laborales. Entonces, esta empresa usuaria tiene que asumir esos gastos.
La empresa, bueno, ya acabamos de hablar con la mujer embarazada en servicios temporales, pues ella es la que tiene que asumir todos los gastos. ¿Mm? Tiene que asumir todos los gastos. Que suponte tú que esta empresa de servicios temporales tiene a esta mujer y su contrato la tiene por 6 meses. Pues lógicamente tiene que hacer el mismo tratamiento que para las personas que tienen contrato a término fijo. ¿Qué pasa con la embarazada? Que lo acabábamos de decir. ¿Cuál es el tratamiento que se le debe dar a la embarazada que tiene contrato a término fijo? Bueno, la empresa debe prorrogarle el contrato hasta que se le venzan todos los esa protección por la licencia de maternidad. Mujer embarazada en contrato de prestación de servicio. Aquí es importante demostrar que hay un contrato realidad. Y digo que aquí no hay ningún inconveniente porque al demostrar el contrato realidad, es decir, que están los tres presupuestos que presuponen la existencia de un contrato de trabajo, aun cuando esté vinculado por un contrato de prestación de servicio, pues lógicamente, demostrados esos presupuestos, se sobreentiende que ya no tienen la condición de contratista y contratante, sino de empleador y trabajador, y por lo tanto tiene que asumir todos esos derechos y todas esas obligaciones que implica la protección a la mujer embarazada. La persona que está en cargo de provisionalidad y está embarazada y está ocupando un cargo de carrera, en si hubo concurso, realmente lo que se dispone es que el puesto que esta persona embarazada ocupa es el último que se va a provisionar con relación a los elegibles. Los concursos que hacen, pues determinan quiénes son los que tienen las condiciones para ser, para ocupar ese cargo. Y de acuerdo a la calificación y todo lo que se dé en el concurso, pues queda uno en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar y así sucesivamente se van proveyendo los cargos de acuerdo al lugar que ocuparon en el concurso. Quiere decir que el primer puesto que se va a ocupar por la persona que ganó el concurso era el que había ganado el concurso, el que había ocupado el primer lugar, el que había ocupado el segundo y así sucesivamente. Entonces, si son 20 cargos los que se van a ocupar por estas personas que ganaron el concurso, entonces el último, es decir, el puesto 20 es el que tiene esta mujer embarazada. Y pues lógicamente para garantizarle todo el pago de todas las prestaciones que le garantice la licencia de maternidad. Bueno, supóngase que hubo la supresión del cargo o se liquidó la entidad, pues a esta persona va a ser también la última que se va a acabar su puesto de trabajo y quiere decir que tiene que permanecer allí hasta la liquidación de la empresa o de no ser posible, pues lógicamente se le pagarán los salarios que pudiera percibir hasta que la trabajadora adquiera el derecho a gozar de la licencia. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, se acabó la empresa y definitivamente se acabó. El Estado tiene que, y esta persona tenía 5 meses de embarazo. Entonces, se le tiene que pagar su salario hasta que pare y ya, y lógicamente pagarle la cotización para que después pueda ella acceder a gozar de la
licencia de maternidad. ¿Qué pasa cuando está en cargo de libre nombramiento y remoción? Pues si el empleador tuvo conocimiento de esta situación antes de la declaratoria de la insuficiencia, tendrá que mantenerla allí. Es decir, y la despidió, pues lógicamente tiene que reintegrarle. Si el empleador no tuvo conocimiento, pues lógicamente no va a pasar absolutamente nada. De pronto, ni siquiera al tenor del cambio de concepto que hubo ahora en la Corte, pues no va a tener derecho a absolutamente nada, porque previamente se necesitaba el conocimiento de su empleador para que pudiera, pues lógicamente, nacerle ese fuero. La mujer embarazada en carrera administrativa con entidad en liquidación. Aquí en este sentido se le debe ubicar en un lugar también, en una entidad del Estado que tuviera más o menos las condiciones de las que estaba gozando esta persona en carrera administrativa. Así de sencillo. Tiene que haber lugar al reintegro y al pago de sus salarios y prestaciones dejados de percibir. No se puede decir que porque la liquidación de la entidad pública se dio, pues por lo general se liquida una entidad pública y la reemplazan por otra, que más o menos llevaba las mismas condiciones o el mismo desempeño de esta que se está liquidando. Pues lógicamente esa persona tiene que pasar a ese nuevo ente que se creó. La entidad, si no se crea una entidad con los mismos fines, o si el cargo se suprimió por todos se suprimió, es decir, ya no existe, se le va a pagar todos los salarios de prestaciones hasta que se configure el derecho de licencia de maternidad. Y lógicamente, pues al tenor del derecho administrativo, del derecho laboral administrativo, ver en qué condiciones queda esta persona. ¿Qué es la licencia de maternidad? Pues lógico, ese es el descanso remunerado que tiene esta mujer que ha parido para que pueda recuperarse tanto en su salud y también pueda atender a su hijo en el tiempo, lógicamente, que más lo requiere y más lo necesite. Entonces, este derecho es para toda mujer que da a luz, aun cuando fallezca en ese momento en el momento del parto. Esta mujer, aun cuando fallezca, tiene derecho a la licencia de maternidad. ¿A quién lo va a seguir gozando? Pues la persona que se hace cargo del bebé, ya sea el papá, o sean los abuelos, o la persona, o la hermana, en todo caso, la persona que tenga bajo su cuidado el bebé que ha quedado huérfano. Y así se le garantiza por lo menos durante los primeros meses de su existencia a esta personita eso, su existencia, su manera como lleva esto. La licencia de maternidad, pues la Corte Constitucional, mediante sentencia T278 del 2018, estableció que la licencia de maternidad es una medida de protección a favor de la madre del recién nacido y de la institución familiar que se hace efectiva de un lado a través del reconocimiento de un periodo destinado a la recuperación física de la madre y al cuidado del niño, y por el otro lado, mediante el pago de una prestación económica dirigida a reemplazar los ingresos que la madre percibía con el fin de garantizar la continuidad en la cobertura de sus necesidades vitales y las del recién nacido. Fíjense aquí, esto nos
dispone como claridad que el recién nacido, la licencia de maternidad no es salario porque no proviene del empleador. Es una prestación económica que proviene de su EPS. Entonces, no corresponde, y además esto es una contraprestación que no corresponde a la prestación personal del servicio, porque ella no puede hacerlo porque está, pues lógicamente, en licencia. Está atendiendo a su hijo. Es de 18 semanas. Y si contamos 18 semanas por 7 días que tiene, realmente, entonces la licencia de maternidad va a tener 126 días calendario. Aquí no se tiene en cuenta, igual que cuando son las incapacidades, no se tiene en cuenta se tienen en cuenta los festivos, es decir, se tienen en cuenta los días como están en el calendario, porque tú no estás enfermo los días laborales y los fines de semana no. La licencia de maternidad se da desde que pare hasta que cumple los 126 días, contando todos los días de la semana. Como todos los derechos laborales, la mayoría de los derechos laborales, la licencia de maternidad, su solicitud prescribe después de los 3 años del parto. Es decir, a partir de cuando se causa, pues se causa a partir del parto. La licencia de maternidad, como ya lo dijimos, no tiene la naturaleza de salario y por lo tanto no se puede ver afectada por descuentos que haya en la nómina o de libranza, ni tampoco por embargos judiciales. Es decir, la licencia de maternidad es inembargable. Nada de esos descuentos que se puedan aplicar por las condiciones que se tenga de salario se van a dar en la licencia de maternidad. Es decir, si la persona se estaba aportando por 2 millones de pesos, pues 2 millones de pesos le tienen que pagar. Que su salario y que a ella le descontaba porque tienen una libranza de 300.000 pesos, pues esa libranza que espere a cuando ella regrese a su trabajo. Si la madre muere, se le dará la licencia de la maternidad a quien quede a cargo del menor. Esta reclamación de esta tutela, de esta licencia de maternidad ante la EPS, se hará por tutela y aquí sí tiene un periodo de 1 año. La licencia de maternidad que vamos a pedir cuando hablábamos de los 3 años es a través de un proceso ordinario laboral. Esta licencia de maternidad, como la hemos conocido, también se da para la mujer que adopta. A partir del día en que se le entrega a su criatura y que se le dice este es su hijo y aquí tenga su certificado y tenga su sentencia y tenga todo lo que le dice a esa madre que es madre adoptiva de una criatura, a partir de allí se le debe dar la licencia de maternidad. Tenga la edad que tenga, porque de pronto adopta un niño de 10 años, pues la licencia de maternidad se le da por 126 días, porque entre otras cosas pienso yo que así como lo necesita porque la criatura está indefensa, acá también lo va a necesitar no tanto porque está indefensa, sino porque necesita conocerlo, necesita adecuarse a este hogar, necesita también ese hogar adecuarse a la presencia del niño. Entonces sí es necesario para la mujer adoptante que también goce de esa licencia de maternidad. ¿Qué pasa con la licencia de maternidad en partos prematuros? Necesariamente la licencia de maternidad se va a empezar a contar a partir de la fecha probable del parto.
No se cuenta en estos casos la licencia de maternidad a partir de cuando pare. No. Si el niño viene a los 7 meses, pues esos 2 meses que están, hay que pagárselos. Igual, se le paga el séptimo, octavo y el noveno mes. Supóngase que a 7 meses término, es decir, le faltaban 2 meses para que nazca. Entonces, el octavo mes y el noveno mes se le paga, y a partir de cuando hubiera nacido normalmente, de acuerdo a los cálculos que establecen los médicos, a partir de allí se cuenta la licencia de maternidad. ¿Qué quiere decir esto? En el caso que les estoy poniendo, que si son los 18 semanas, a esas 18 semanas se les van a agregar las semanas desde que nació hasta la fecha probable del parto. O sea que puede durar hasta 6 meses o de pronto más si el parto es viable. Entonces, de todas maneras, la licencia de maternidad empieza a partir de la fecha que hubiese nacido de manera normal la criatura. De allí hacia atrás, es decir, al momento del parto, pues igual se les debe pagar. Entonces aquí la licencia se extiende, ¿ya? El valor de ese término se extiende. Cuando se produce parto múltiple, es decir, cuando son gemelos o más, entonces la licencia se aumenta en 2 semanas más, es decir, es de 20 semanas. Y a su vez, que por lo general sucede, los embarazos múltiples se adelantan, pues también pasa lo mismo. Cuenta a partir de cuando ese embarazo hubiera cumplido 9 meses, y si nació anticipado, pues a esa licencia se le suman los meses que nació anticipado estos jovencitos. La ley María es la misma licencia de maternidad, pero acá para los padres. Entonces se llamaría licencia de paternidad. En Colombia sigue siendo muy bajo, porque en algunos países es de 1 mes, en otros es el mismo que tiene la mujer, en otros se está luchando por alcanzar eso, de que sea el mismo que tiene la mujer, pero en todo caso en Colombia solamente son 8 días hábiles para el padre que ha tenido hijos. Sea padre, sea hijos tenidos en una relación formal, es decir, de matrimonio o de unión de hecho, o aun cuando haya sido un hijo extramatrimonial y que tenga por otro lado. Ahí sí está en manos de él, porque de pronto si la esposa o la persona con la compañera permanente con la que tiene su relación formal no se ha enterado de esto, no creo yo que él vaya a querer gozar de esta licencia de paternidad, a menos que decida de esa manera: hombre, tuve un hijo y aquí están las condiciones. Entonces, esta protección para la mujer embarazada es la que realmente ha proferido muchas acciones de tutela. También han proferido acciones de tutela cuando se despide al prepensionado, que es esa persona que está a punto de alcanzar las condiciones para la pensión de jubilación, que son los 3 años antes de cuando ya le faltaren 3 años para pensionarse, para alcanzar los condiciones y requisitos para pensionarse. El retén social, ya lo dijimos, son las personas estas que son cabezas de hogar,
que son las únicas que proveen el alimento a esa familia con tal de garantizarle sobre todo a esos menores que puede haber y que dependen de esa persona, sea hombre, sea mujer, para que solamente mediante una justa causa el inspector del trabajo determine si realmente se le da a esa persona autorización, a ese empleador autorización para despedirlo. Las personas con discapacidad también la misma circunstancia. Todos deben tener una justa causa para darlo por despedido. Entonces, espero que les haya quedado claro cuáles son estas personas que gozan de esta estabilidad laboral reforzada. Y vuelvo y repito, reforzada porque todos, absolutamente todos los trabajadores tienen derecho a la estabilidad laboral. Pero estos trabajadores, por tener alguna condición, no solamente se van a supeditar al querer del empleador de darles por terminado el contrato de trabajo. Estos señores deben haber dado una justa causa para que a este señor se le pueda autorizar que a esta persona se le dé ese contrato de trabajo por terminado. Además, hay algunos que tienen, por ejemplo, con las condiciones de discapacidad, los empleadores tienen garantías de carácter con la DIAN, del pago de impuestos. Les hacen una rebaja en el pago de impuestos en tanto que tengan en sus empresas o tengan empleados con estas condiciones. También con las personas adultas, mayores de 65 años, si mal no estoy. Entonces, espero que les haya quedado claro el tema. Cualquier aclaración, pues lógicamente ya saben dónde buscarme y la hacemos. Gracias por la atención.